días. Este es tu espacio Mario Med, tu médico en casa. Como todos los sábados, quien te saluda su anfitrión, Mario Zurita. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante. Quiero que todas las personas que nos están mirando ahora tomen apunte, tomen nota, porque es un tema muy frecuente, tanto en mujeres como en hombres. Pero antes quiero hacerles recordar algo muy importante. ¿Qué es el abrazo de la vida? Algunas personas conocen el abrazo de la vida o el abrazo que te rehabilita la vida o que te devuelve la vida. Estamos hablando de la maniobra de Hendrix. Esta maniobra ha sido muy eficaz, muy popular y lo sigue haciendo ahora, que nos ayuda a desobstruir las vías aéreas. ¿Cómo podemos usar esta maniobra? Cuando nosotros estamos frente a una reunión, especialmente pasa cuando uno está compartiendo algunos alimentos. ¿Qué podemos hacer? Las personas tienden a atorarse, se obstruyen con el alimento, se les tapa las vías aéreas. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Tenemos que saber reconocer dos cosas importantes, solamente con mirar. El primero, hay obstrucción de vía aérea total y parcial. Eso tenemos que saber primero. Las parciales es cuando yo me estoy atorando con un trozo de comida o con cualquier objeto extraño y hago esto. Cuando uno tiene ese tipo de obstrucción, tiene que alentar a la persona a que tosa. No le golpees en la espalda, no. Simplemente alienta, le dice, vamos, haz cualquier cosa para que la persona logre expulsar. En caso de que no logre expulsar, eso ya se convierte en una obstrucción de vía aérea total. Entonces la persona ya no puede hacer ese sonido, ya no puede hacer esa fuerza por tratar de desobstruir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La persona va a empezar a ponerse de color azul, que en medicina se dice palidez cianótica, y va a ir perdiendo un poco la fuerza. Entonces, nosotros tenemos que actuar, ahí tenemos que actuar antes de que la persona esté en estado de inconsciencia, porque después vamos a tener que usar otra maniobra que es el RCP, reanimación cardiopulmonar. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando la persona ya esté en obstrucción de vía aérea total, ya no pueda ni hablar, ni siquiera hacer gestos. Ahora vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Es un tema súper importante, que de verdad que deberíamos aprender todos, por lo menos por conocimiento, y saber qué podemos hacer en este tipo de circunstancias. Nos vamos a ir un poquito al otro lado del mundo, nos vamos a viajar virtualmente, vamos a irnos hasta Colombia, porque la doctora es desde Colombia. Es una médica cirujana graduada de la Universidad Antioquia de Colombia, experta en el tratamiento de vena, varice con flegoterapia regenerativa, tridimensional ambulatoria. Entonces, tiene una formación en la terapia neural y otras terapias alternativas, formación de medicina estética no quirúrgica, 5 años de consulta privada realizando de tratamiento, así que ya tiene bastante conocimiento, bastante trayecto. Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial, a nuestra querida doctora María José. Bienvenida, doctora, al programa Mario Med, tu médico en casa. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Bien, acá en Bolivia le cuento que está haciendo un sol tremendo y unos vientos, pero vamos bien. ¿Cómo están en Colombia el tema del clima? Bueno, últimamente ha estado lloviendo bastante. Está más bien frío. Escuché que está haciendo vientos también, ¿no? Unas tormentas quizás por ahí. Sí, hay lugares donde llueve mucho más, hace tormenta y bueno, hay lugares sobre todo donde son clima caliente, que después de la tormenta por lo menos sale el sol, calienta todo y vuelve todo a la normalidad. Qué bien, doctora. Me encanta esto de la tecnología que nos hace llegar con un clic. Podemos estar en cualquier parte del mundo y poder compartir un poquito de nuestro conocimiento para ayudar a aquellas personas que nos están mirando, que nos han pedido tanto. Por favor, queremos saber sobre nuestra patología, sobre las varices, por qué nos sale, por qué nos da este tipo de problema. Para la comunidad en general, ¿qué son las varices? Bueno, a mí me encanta explicarle esto a la comunidad porque en mi consulta diaria me doy cuenta que es muy poco lo que la gente sabe sobre las varices. Por ejemplo, a mí me llegan muchos pacientes preguntándome, ay, doctora, es que es cierto que las varices usted me va a quitar ese trombo que tengo ahí en la varice, usted me las va a destaponar. Entonces, qué rica oportunidad para poderles aclarar más o menos qué es lo que es una vena varice para que la gente tenga idea y también pueda saber en qué momento está empezando a sufrir de esto y acudir al médico
pronto para no esperar que la enfermedad avance más. En el cuerpo humano tenemos un sistema venoso arterial y un sistema sanguíneo arterial y un sistema venoso. Cuando hablamos de varices, generalmente nos referimos más que todo a los miembros inferiores, lo que son piernas, ¿cierto? Porque es donde más se sufre ese tema. Sin embargo, hay varices que se presentan en otras áreas del cuerpo, por ejemplo, en los testículos, en los hombres, en el recto, que son las famosas hemorroides, esas son varices, ¿sí? Lo que sucede es, imaginémonos en las piernas que hay como una red. Perfecto, esa es la mejor imagen. En las piernas, desde el pie hasta arriba, hasta el muslo, hay una red. Como imaginarse una red de alcantarillado y acueducto de una ciudad. Eso es lo que yo explico a mis pacientes, es la forma como más fácil de entender, ¿cierto? La idea es que entiendan que en esa red, en esos tubitos, esas venas lo que tienen que hacer es subir sangre desde toda esa parte distal, es decir, desde los pies, desde las manos, recogerla de todos los tejidos y llevarla hasta el corazón. Esta es la función más importante del sistema venoso. Ese trabajo, pues obviamente es un poco más difícil si es desde las piernas que si es desde el hombro, desde áreas que están más cercanas al corazón. Desde los pies es mucho más difícil porque tiene que trabajar, digamos, ese trabajo de las venas va en contra de dos factores muy importantes, que es el peso de uno mismo y la gravedad, ¿sí? Por eso, estas venitas tienen, digamos, un mecanismo. El cuerpo humano es perfecto, es muy sabio, todo lo tiene bien medidito y calculado. La principal causa que uno, además de que la lee en la literatura, yo la he visto en la práctica clínica, en mi experiencia, el factor más importante, que diría yo que es la causa más o menos del 99% de los casos, 98, 99% de los casos de vena varice, es la genética, la herencia. Cualquier familiar puede haber sufrido de vena varice. Tías, o sea, puede ser de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Mientras más cercano, más probabilidades hay de sufrir de las varices. Mamá, papá, tías o tíos maternos, tías o tíos paternos, abuelos, ¿sí? O de la misma línea, hermanos. Pues usualmente si uno tiene algún hermano que ha sufrido es porque de arriba, mamá, papá o abuelos han sufrido de venas varices. ¿Qué he visto yo en mi práctica clínica? Cuando hay genética por el lado de papá y mamá, evidentemente, sí o sí, empiezan a sufrir de venas varices desde muy temprana edad. Yo veo muchos pacientes que me dicen, doctora, desde los, no sé, desde que me acuerdo, desde los 15 años, desde los 14, 13 años, me empecé a ver unas venas como verdes aquí detrás de la rodilla que se veían como más de lo normal, o me empecé a ver unas arañitas, ¿sí? Cuando yo veo a una paciente muy joven con venas varices, yo ya sé que tiene genética muy fuerte, tiene mucha herencia genética por el lado de mamá, por el lado de papá, usualmente de los dos, o usualmente de solo papá. Es decir, cuando yo veo una paciente que tiene herencia solo por el lado de papá, también sé que la herencia es mucho más fuerte. Y es más fuerte en el sentido que hay más tendencia a sufrir de vena gruesa, como la que nos mostraba ahorita el doctor Mario, que es ese cordón que se sobresale de la piel horrible. Las arañitas varían mucho, ¿sí? Varían mucho, pero ya vamos a hablar como más específico. Teniendo en cuenta ese factor genético, que es como la raíz del problema, hay un montón de factores más, porque no es solo una causa, hay un montón de factores o causas que se van juntando. Mientras más se junten y mientras más tiempo se duren, digamos, todos esos factores a lo largo de la vida, más tendencia va a haber a sufrir de la vena varice y a más temprana edad se puede producir, teniendo en cuenta sobre todo ese factor genético que ya les comenté. Por ejemplo, el ser mujer.
Solo con ser mujer tenemos mucho más riesgo las mujeres de sufrir de vena varice por la parte hormonal, porque las hormonas es uno de los factores que se va sumando a esto, sobre todo la parte de los estrógenos. Entonces, mujeres que empiezan a planificar desde muy jóvenes con anticonceptivos orales. Muchas, y eso es clave. Uno les pregunta, ay, sí, doctora, desde que yo empecé a tomarme esas pastillas, yo sí noté que se me empezaron como a regar más, a regar más. Eso es clave. No quiere decir, claro, no quiere decir que no vayan a planificar por no sufrir de vena varice. Bueno, pero es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, que si tú tienes tíos, abuelos, papá, cualquier familiar que sufre de vena varice y llegó tu hora, la edad de empezar a planificar, es bueno que te asesores bien con tu médico, tu ginecólogo o tu médico de cabecera, tu médico de familia, y te asesores muy bien y le aclares que tú tienes antecedentes de vena varice. Bueno, ¿por qué? No quiere decir que la vas a empezar a tomar y se te van a salir pues ya todas las venas, no. Como digo, son muchos factores los que se van sumando, ¿sí? Pero es importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo a eso se puede escoger el método de planificación ideal que no te vaya a afectar tanto esa parte, ¿sí? Eh, Otro de los factores importantes es el embarazo. El embarazo por dos factores, tanto la parte hormonal como el peso. El peso del feto, el peso del líquido amniótico, ese peso en el abdomen aumenta la presión intraabdominal, lo cual aumenta la presión que le llega a la parte inferior debajo del abdomen, o sea, a todas las piernas, ¿sí? Entonces, puede desencadenar varices o durante el embarazo o que queden posterior al embarazo. Entonces, durante el embarazo, si tienen, por favor, antecedentes genéticos, herencia de venas varices, yo les recomiendo mucho que durante el embarazo traten de no estar mucho tiempo de pie quietas, ¿sí? Porque a veces, pues, por motivos laborales tienen que estar mucho de pie, hay que moverse, hay que caminar. Ya vamos a hablar de eso más adelante, como las formas de evitar o de controlar la enfermedad. Y sobre todo que usen las medias de gradiente, las famosas medias para la varice. Hay unas medias indicadas para el embarazo, ¿sí? Pues por comodidad de la barriga y todo. Hay unas medidas que son como específicas para el uso durante el embarazo y si no las medidas común y corriente de compresión para la varice que van siquiera hasta la rodilla. Pero al menos mientras más cosas preventivas hagan, pues menos riesgo van a tener de que desarrollen la vena varice. A veces hay personas que durante el embarazo sufren mucho de dolor en las piernas, y se les alcanzan a brotar algunas venas y después de que se desembarazan, o sea, ya tienen el bebé y todo, se les empieza como a disminuir. Eso es normal que pase, pues porque ya se quitó esa presión que hacía que que se generara como esa presión aumentada en las venitas. Pero eso no quiere decir que ya, digamos, ya se les curó, la varice que tenía se les curó, no, solo que ya no tiene tanta presión, entonces ella se deja de abombar mucho, retorna como un poquito a su estado casi original, entonces se esconden, digamos, nuevamente como más bien debajo de la piel. Pero sí, de ahí en adelante tienen muchos factores que tengan la tendencia como a generar las varices, pues muy pronto lo van a empezar a notar. Entonces, pues también cuidarse mucho como en el embarazo, sobre todo en ese aspecto. ¿Qué otros factores? Yo veo mucho algunas enfermedades, perdón, algunas profesiones o labores, digamos, que generan con el tiempo, con el paso de los años, mayor enfermedad varicosa. Y estos son profesiones como profesores, profesoras, eh, los militares o policías, costureras también, las mujeres que trabajan mucho como en confección, no están mucho tiempo de pie, pero sí están mucho tiempo sentadas y quietas, ¿sí? Entonces, estar mucho de pie o mucho sentado, muchas horas al día durante muchos años puede generar también, es un factor muy alto para desarrollo de venas varices, ¿sí? Entonces, pues yo veo mucho, digamos, yo sé que veo mucho profesoras, veo mucho, bueno, también saben que en los hombres, acabo de acordarme para aclararles, los hombres también les da vena varices. Yo solo he hablado a las mujeres, pero a los hombres también les da. Lo que pasa es que es mucho menos frecuente, en realidad es mucho menos frecuente. Y también hay otra cosa, es que uno en la consulta ve que es mucho menos frecuente,
Pero yo pienso, también por la experiencia, los pocos hombres que consultan, yo pienso que no solo es menos frecuente, pero tal vez es un poquito más frecuente de lo que las cifras muestran, debido a que los hombres consultan mucho menos que las mujeres por ese motivo. Es decir, puede que haya muchos más hombres con vena varice, pero que no consultan. Entonces son cifras que se nos pasan, ¿sí? Realmente uno no, no es muy frecuente ver hombres, o los lleva la esposa, o los lleva la mamá, o es que definitivamente está ya como con tanto malestar, mucho dolor, le incapacita, le afecta su vida laboral, le afecta su vida diaria, que consultan. O uno que otro que son ya muy preocupados por su estética y consultan por la parte estética. Pero es muy raro, porque usualmente a las mujeres nos afecta más. Cuéntame. Estaba hablando de las varices en los hombres, ¿no? Es un poco, no es tan frecuente, o quizás es frecuente, pero el hombre siempre es un poquito, no le gusta ir al médico, ¿no? Sí, sí, Es un sí. poquito más aislado, medio que se va a un lado y dice, no, esto se me va a pasar. Le pregunto si eso tiene que ver de acuerdo a la actividad que realiza, quizás son deportistas, o si quizás en el trabajo tienen exceso de peso, o también se les agrega también el factor genético a ellos. Sí, el factor genético es lo número uno. Número uno, o sea, hombres que consultan, uno los interroga y siempre hay algún antecedente genético. ¿Sí? Cuando no lo hay, ya que lo mencionas, son o han sido deportistas, deportistas tipo fútbol, porque los golpes con el tiempo pueden generar que se dañen esas valvulitas o las paredes de las venas, ¿ok? Y en el fútbol se golpean mucho, ya sea con el balón o con patadas. Eso lo vi yo, eso realmente lo he visto yo solo en la práctica. Yo no lo he leído en ningún lado, pero yo lo he visto mucho en mi práctica en los años que llevo con esto y ese es pues como mi conclusión o mi análisis. Porque siempre han sido como futbolistas. También lo he visto mucho en militares y en policías, porque permanecen muchísimo tiempo de pie. Ellos tienen que permanecer horas de pie durante años. Y ellos sí usualmente, cuando no hay detrás como esa parte de los golpes por el deporte, sí usualmente hay algún antecedente genético, ¿sí? No es como tan en las mujeres que llevan muchos años de pie y les da, no. Ellos tienen que ser como en muchos años de pie y asociados siempre por ahí a alguien en la familia que ha sufrido de varice. Y lo otro que mencionaste de peso, también de pronto algunos trabajos en los que tengan que levantar mucho peso o los hombres que levantan mucho pesas, ¿sí? Que hay hombres que se enfocan eso como en el ejercicio, pero tal vez tienen ese antecedente genético, no lo saben, no le dan interés y después de un tiempo que llevan ya en el gimnasio haciendo todos sus ejercicios y además de eso enfocados mucho en levantar mucho peso, sí les empiezan a brotar las venas, ¿sí? En los hombres generalmente tiende a ser es la vena gruesa. Es muy raro que en los hombres se generen, se vean pues como arañitas, las famosas arañas, que son las telangiectasias. Es más bien raro, sí se ve, pero es muy raro. En cambio, en las mujeres sí se ve de todo, se ve de todo. O sea, es combinación o unas con solo vena gruesa. Hay una cosa importante de la enfermedad y es que respecto a los síntomas, que ya empezamos a hablar pues como de la vena como tal, sus síntomas, la principal característica es que ni la presencia de los síntomas ni la gravedad de estos está directamente relacionada con el tamaño y con la gravedad de las varices. Es decir, y eso yo lo veo a diario, o sea, eso te lo puedo asegurar porque lo he visto en mi práctica clínica. Y a veces me preguntan o vienen asustadas porque es la vena gorda, salida así como la tienes en la foto, o a veces más y les sube de ahí hasta arriba, hasta la pantorrilla o hasta el muslo. Y tú le preguntas, ¿le duele? No, doctora, para nada. ¿Calambres? Para nada. Esto se ve mucho. Entonces, el tamaño de la vena no nos está hablando de gravedad como tal, o sea, de gravedad de la enfermedad. Que esté una vena grande no quiere decir que está pues ya grave y que su vida, su diario vivir está siendo afectado. No. En cambio, sí también he tenido pacientes que solo van y consultan por mucho dolor. Doctora, las piernas las siento, o sea, no me las aguanto, al final del día me provoca como quitármelas, el dolor es horrible, a veces siento como quemazón, calor, como un tizón, pues que me arde y me quema.
y las revisa uno y físicamente, estéticamente, no tienen sino una que otra vena verde de pronto así como más visible o arañitas, ¿ok? Entonces eso va para que vean y se den cuenta que la gravedad de la enfermedad no está directamente relacionada con lo que se ve estéticamente. Está mucho más Y la afectada gravedad por los síntomas. Dime. se, se podría hablar, por ejemplo, si ves una vena muy colorida, también eso nos indica gravedad o no, ¿Colorida en qué sentido? muy colorida, que se note más verde o que tenga más coloración en todo lo que es Ok, no, la tampoco piel. nos habla de gravedad, tampoco nos habla de gravedad. Para mí la gravedad radica más en los síntomas, ¿sí? Bueno, paréntesis. La gravedad, realmente la gravedad va en cuando la enfermedad venosa crónica ha avanzado tanto, se ha descuidado tanto, lleva tantos años la persona sin descuidar, mejor dicho, descuidando sus piernitas, ¿sí? Sin ponerle cuidado por X o Y razón, que llega a un grado en que pasa la piel o las piernas por dos etapas. Primero empieza a ponerse como de un color marrón, ya empiezan a haber cambios pigmentarios, es decir, cambios de coloración en la piel. Esto sí nos habla ya de gravedad en el sentido de que ya es un grado muy avanzado de la enfermedad y ya se pone, ya es un grado peligroso. Empieza a ponerse la piel como color marrón, sobre todo alrededor o cerca a los tobillos y sobre la cara interna de los tobillos, es decir, como hacia adentro, en el tobillo de adentro, por decirlo así para que me entiendan. Ese color marrón indica que ya hay mucho tiempo que no le ha llegado como buenos nutrientes y buen oxígeno a los tejidos en esa zona, ¿sí? ¿Por qué sucede en esa parte tan abajo? Pues porque es la parte que está más lejos, ¿sí? Es la parte donde se recarga más la sangre que no se devuelve. Yo empecé con la escleroterapia y con el tiempo, pues yo soy muy de que lo que es para uno y Dios le manda a uno las cosas por algo y uno está aquí en este mundo por algo y lo que hace es por algo, por una razón. Y yo nunca planeé durante mi carrera trabajar con venas. De por sí, no sé allá, Mario, cómo es la cuestión, pero aquí en la carrera de medicina no hay un enfoque para nada en venas. Inclusive lo que se ve de venas varices es muy poco, es algo muy somero, muy por encima. Eso se le deja como al vascular y ya el médico general no tiene casi ni conocimiento ni entrenamiento de qué se puede hacer para venas varices, viendo que es una enfermedad tan frecuente, ¿sí? Entonces, bueno, la vida me puso eso en el camino. Empecé con escleroterapia y como les digo, luego tuve la oportunidad de conocer unos médicos en la ciudad de Medellín, que fue donde estudié y donde trabajé un buen tiempo, que hacían un tratamiento que se llama fleboterapia regenerativa tridimensional ambulatoria. El nombre es larguísimo, con fleboterapia regenerativa es suficiente. Es una técnica que diseñó, se la inventó un cirujano italiano. Ese tratamiento actualmente en Europa es muy reconocido, tiene mucho aval, ya está patentado y todo, el cirujano ya patentó el tratamiento, el medicamento y todo. El objetivo de ese tratamiento es que el cirujano lo que pensó, que es lo que yo le explico a mis pacientes, es, mira, si tú te imaginas el cuerpo, las venas en las piernas como una red, como yo les explicaba al principio, como un árbol, las ramas de un árbol, y que el daño sabemos que está en la pared y en las valvulitas, lo más lógico no sería quitar las venas, ¿sí? Es decir, es una solución, pero es una solución parcial, paliativa, no es una solución eh, muy lógica de acuerdo a la fisiopatología de la enfermedad. Entonces uno dice, no, pues, pero ¿por qué me van a quitar las venas? Muchos pacientes me preguntan, doctora, ¿y le quitan a uno las venas y entonces, y después se puede quedar uno sin venas? ¿O después de que se las inyecten a uno mucho, uno no se queda uno sin venas? La respuesta es no. Primero porque no quitan todas. Segundo porque, o sea, son muchísimas, es imposible quitarlas todas. Quitan son las principales, que son como el tronco de las ramas, o sea, las ramas gruesas, ¿sí? Para disminuir o para quitar, digamos, ese daño que hay y que las otras sigan funcionando normal. Pero ¿qué pasa? Solo imagínense en sus cabezas la red.
Se dañó esta vena, quitemos esta. Se dañó esta otra, quitémosla. Se dañó esta otra, quitémosla. Y con el tiempo quitan, ya sea o inyectándolas con la escleroterapia, o operándolas, o haciéndoles láser, que son los tratamientos ablativos, o sea, quitar venas, quitar venas. Si tú quitas y quitas y quitas y quitas tubos de una red por donde va una cantidad de agua, en este caso de sangre, pero imaginémonos el alcantarillado de una ciudad, con el tiempo, ¿qué va a pasar? Esos tubos que han quitado, que llevaban cierta carga y cierta presión de agua, de sangre en este caso, como ya no están, pues toda esa sangre, esa presión que iba por ahí, tiene que coger por las vecinas, ¿cierto? Las que estaban conectadas a ella. Entonces esas venas vecinas van a tener que cargar con más peso, más carga, más presión de la que llevaban. ¿Qué quiere decir esto? Que con el tiempo, con más corto tiempo, se van a dañar más rápido. No sé, digamos, la vena aguantaba 10 años más, pero después de quitar y quitar y quitar venas, probablemente la persona empiece a sufrir de las venas mucho más rápido. Algunos estarán imaginándose, ay, sí, a fulanita la operaron y al año estaba peor. Muchos pacientes me dicen eso. No es que la cirugía sea mala, ni la cirugía es mala, ni la escleroterapia es mala. Yo no vengo aquí a hablar mal de ninguno de los tratamientos, pero sí quiero que entiendan que idealmente el objetivo no es quitar las venas. Si se puede prevenir, es lo número uno. El tratamiento número uno es prevención, prevención. Si yo sé que tengo antecedentes, empiezo a prevenir, haciendo varias cosas de todo lo que ya hablamos, ¿sí? A usar la media, a hacer pausas activas, a caminar, a hacer ejercicio, a tener una vida sana, a no fumar, si fumo, a alimentarme más saludablemente, frutas, vegetales, ¿sí? Porque todo eso influye. Si ya las tengo, evaluarme bien por un médico. No sé en Bolivia, no tengo ni idea, Mario. Desafortunadamente esa técnica, aquí en Colombia, por ejemplo, somos muy poquitos. Los médicos, dos que yo conocí en Medellín, con los que me entrené, y ahora que estoy en la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia, solo estoy yo, que yo sepa. No he conocido otro médico que haga la técnica que yo hago. Inclusive es muy desconocida, ni siquiera los médicos vasculares. No sé si me está escuchando algún vascular, ojalá. Pero aquí son muy reacios con el tema. Yo he intentado hablar con algunos y es como, pues ellos fueron entrenados para operarlas y para inyectarlas y desaparecerlas, y eso es como lo que, pues lo que ellos saben y en lo que ellos creen. Yo creo mucho en la otra técnica, me parece muy lógica. Lo que hace la fleboterapia regenerativa es que el medicamento que se inyecta es un poco distinto, no seca la vena, no la desaparece, o sea, como haciendo que se forme un cordón y se desaparezca, sino lo que hace es que esa vena que está dilatada, que dijimos que estaba como grandecita, que su pared de la vena está delgaditica, que es lo que uno no hereda la varice, ojo, uno no hereda las varices, uno hereda la pared y las valvulitas como de mala calidad, digámoslo así. Entonces hace que esa pared que está agrandada se engrose porque se forma una fibrosis controlada que lo que hace es que se engrosa la pared y se disminuye de tamaño la venita, volviendo a su estado normal o lo más cercano a lo normal. Entonces la vena va a funcionar bien durante más tiempo del que iba a funcionar. Tampoco es la cura, ojo, tampoco es la cura. Fleboterapia regenerativa no es la cura. No hay nada que cure las varices. La única cura sería que se inventen cambio de piernas o volver a nacer sin la genética, que hasta ahora no existe. Yo le Doctora, los verdad qué interesante pacientes. todo lo que nos cuenta, ya estamos sobre el tiempo. Yo quiero agradecerle a usted por tremenda información, por educar a las personas, están muy de verdad que están contentas, me están escribiendo al interno, me están hablando, buenísima explicación la doctora, una excelente profesional en su área. Me están pidiendo unos consejos me da para las personas para que no lleguen a una complicación de las varices, por favor. Ok. Bueno, primero moverse, por favor. Hábitos saludables, que no solo es para las venas varices, sino para todas las enfermedades. Comer saludablemente. Saludablemente es frutas, vegetales, evitar lo que es azúcares, carbohidratos refinados, carbohidratos simples, o sea, todo lo que es de panadería, de bizcochería, pastelitos. Evitar al máximo las harinas, ¿sí? Y azúcares. Evitar el fumar. El cigarrillo es mortal para la circulación, es terriblemente dañino para todo el cuerpo y afecta muchísimo la circulación. Evitar el alcohol, evitar fuentes de calor, como ya les decía.
Fuentes de calor, no es que nunca me puedo bañar con agua caliente, sino evitarlas como frecuentemente, ¿sí? Usar la media si tienes antecedentes, si tienes factores de riesgo como genético, si tienes muchas horas de trabajo de pie o sentado, por favor consigue las medias para la varice. De compresión preventivas, ojo, para los que piensan comprarlas, tomen nota, medias de compresión o medias de gradiente de 15 a 20 milímetros de mercurio, 15-20, las pueden pedir así, medias de gradiente 15-20, que es una compresión mediana, para mí es preventiva, la ideal para todas las personas, y los que ya tienen vena más gruesita, compresión 20-30, ¿ok? Esas aquí se consiguen muy fácil en tiendas de ortopédicos, fundamental. Deporte, por favor, caminar, hacer ejercicio en gimnasio, los que hacen en gimnasio, pero caminar, moverse por lo menos media hora al día, 1 hora al día, hacer pausas activas, el uso del zapato, estreñimiento para los que sufren de estreñimiento, eso aumenta también el riesgo de sufrir de varices, no solo de las hemorroides, sino varices en las piernas. Por favor, darle manejo, consultar a su médico, consumir mucha fibra y bastante agua. Agua, no líquidos, gaseosas, jugos, agua, ¿sí? Y si tienes ya dolor, mucho dolor, cansancio, consulta para que te formulen algún flebotónico o venotónico, ¿sí? De tipo natural, como el castaño de Indias. Hay algunas contraindicaciones, entonces por eso, por favor, te aclaro que mejor consultes antes de. Y pues ahí está el médico a la mano, en la casa lo que les acabo de decir, pero si consideras que ya estás como en un estado avanzado, grave, tienes mucho dolor, mucho cansancio, mucha pesadez, o tienes ya cambios de coloración en la piel, o ya tienes úlcera, por favor, consulta lo más pronto posible para que te den solución y no se te agrave más la enfermedad, porque puede ser mucho más peligroso. O se forman más úlceras, o puede haber riesgo de que se formen trombos y tapen alguna vena, que eso sí ya es una urgencia. Perfecto. Muchas gracias, doctora. De verdad que cuando uno habla de medicina, el tiempo se nos hace corto. Uno quiere seguir, seguir. Nosotros hablaríamos todo el día, pero a veces el tiempo es lo malo, ¿no? Vamos a programar otro día para seguir con estas entrevistas, para hablar sobre otro tipo de complicaciones de las venas, otra patología. Y vamos a estar en contacto, doctora. Muchas gracias por tremenda explicación y gracias por formar parte del equipo de Mario Met, tu médico en casa. A ti muchas gracias por la invitación, a todos los que nos están viendo. Por favor, conéctense todos los sábados. Esto es fantástico, esto es para ustedes, para el público en general. ¿Listo? Un abrazo, bendiciones y buen día a todos. Hasta luego, doctora. Chao. Esto ha sido Mario Met, tu médico en casa. Como ya sabes tú, cada sábado a las 9 de la mañana estamos con nuevo tema, estamos con nuevos especialistas, ¿no? Espero que haya sido de tu agrado, espero que hayas aprendido lo que son las varices. En casa nos vemos el próximo sábado. Habrá nuevos especialistas, nuevo tema, cualquier tema que quieras que hablemos, cualquier consejo, solamente tienes que escribirnos porque este programa Mario Met, tu médico en casa, el protagonista eres tú. Nos vemos el día sábado. Bueno, primero pues mirar como también tus antecedentes genéticos, mirar tu peso. El peso es otro factor que influye, ¿sí? No lo mencioné ahorita, qué pena, se me pasan cosas, pero el peso es muy importante. Cuando hay sobrepeso, igual que cuando les hablé que en el embarazo aumenta por el peso del bebé y todo, aumenta la presión que llega abajo de las piernas, en el sobrepeso también. Entonces hay mujeres que con sobrepeso les empiezan a aparecer más arañitas. Número uno, si tienes sobrepeso, llega a consulta para que te organicen una dieta y empieces a bajar de peso, porque a mayor peso, mayor tendencia a que las venas se dañen, ¿sí? Cuando están solo las arañitas y no hay molestia, el tratamiento ideal es la escleroterapia o la fleboterapia regenerativa, que es el que yo hago. Ya les voy a hablar ahorita al final como más específico de eso para que tengan una idea y sepan qué preguntarle a su médico cuando asistan al médico a consultar. Que es inyectar un medicamento directamente en las venitas para que éstas hagan esto. Digamos que se pega pared con pared y se desaparece, se genera como una fibrosis y la venita se desaparece. La escleroterapia es un tratamiento muy estético. A veces es funcional, es decir,
Cuando hay algunas venitas verdes, no las gruesas, gruesas, pero esas verdes que se empiezan a notar más de lo normal, eh, y causan molestia, al tratarlas les mejoran mucho los síntomas, el dolor, la pesadez, el cansancio, la hinchazón en las piernas, que también es otro de los síntomas muy comunes. Mm, pero principalmente lo que más van a ver es que el tratamiento de las arañitas se hace con escleroterapia, más que todo para la parte estética, no les mejora mucho la parte funcional. Dependiendo del grado de afectación de la parte funcional, o sea, de los síntomas, el dolor o de qué tan grave ya esté avanzada la enfermedad, sí, la indicación sería cirugía. Obviamente después de haber hecho un dúplex, haber mirado cómo están las venas internas, si sí son candidatas para cirugía, si el paciente también es candidato para cirugía, pues que no tenga como alguna comorbilidad u otra enfermedad, pues que le contraindique la cirugía. Cada vez la cirugía pues es como más mínimamente invasiva, sin embargo, son tratamientos muy agresivos en el sentido de que son tratamientos ablativos. Bueno, vamos a hablar entonces de esos tratamientos. En todo el mundo, Hablar tratamientos, de dime, tratamiento, quiero responder a esta señora que me está escribiendo al interno, ¿no? dime. Se llama la señora Teresa Trigo, nos dice, yo tengo varices hace mucho tiempo, ¿no? En los dos pies, Ujú, y que sus venas estaban dilatadas, como hablamos hace un momento en la imagen. ujú, Dice que por accidente se tropezó con una piedra y le abrió la parte de la varice, ¿no? Está como una úlcera, dice. Dice que se ujú. ha pasando bastante tiempo y no logra curarse. ¿Qué se recomendaría hacer en ese caso? Dice. Pues mira, ahí no sé si ya has consultado al médico. eh, Aquí en Colombia lo que hacemos normalmente, digamos, en el AEPS, en el médico, la cita normal con tu médico general, es que te mandan primero la media varice, la media para la varice, que la compresión, ya voy a hablarles un poquito más de las medias para que les quede claro. La compresión que hace la media para la varice es fundamental para el cierre de las úlceras, ¿sí? Pero además de eso hay que hacer una curación, a veces diaria, a veces día por medio, a veces 2 veces por semana, dependiendo del médico, dependiendo del paciente, ¿sí? Pero hay que hacer la curación. ¿Qué es la curación? Que una enfermera o un médico te lava bien la herida con solución salina, para quitar como todos los desechos que bota la misma herida. Te has dado cuenta que la heridita, la úlcera bota como una agüita amarillosita, una agüita transparente. Entonces esos son como desechos que hay que retirarlos, porque esas heridas, esas úlceras, ojo, y esto es muy importante, por favor, para todas las personas que se les ha abierto una úlcera, ya sea ha sido por un golpe en una venita o porque ya avanzó tanto la enfermedad que se abrió la piel. En estas úlceras es muy, muy importante no dejar coger costra. ¿Por qué? Resulta que cuando a ti se te forma la costra, no sé, allá le llaman igual. Sí, lo mismo. Ok, la costra, Ujú. cuando dejas que la costra tape, lo que hace la costra es tapar, ocultar el huequito, ¿sí? Pero no cicatriza de ahí para adentro, de ahí para abajo. La costra solo se genera por esos desechos que se secan ahí en la piel, esos desechos que bota la piel, dentro de eso en su proceso de cicatrización, pero si se quedan ahí, eso se seca y eso lo que hace es tapar falsamente la herida, ¿sí? Es engañoso. La gente dice, ay, no, ya, y resulta que en algún momento la costrica se cae y otra vez el huequito, o se la quitan sin querer con algún golpe. Cuando hay costra, quiere decir que no ha cicatrizado bien, ¿sí? Esas heridas deben ir cicatrizando, esta es la úlcera, ellas deben ir cerrando de afuera hacia adentro y cuando son profundas deben ir llenando de adentro hacia afuera, o sea, como llenando un huequito, como que tú vas tapando un hueco con tierra, entonces le vas poniendo en el fondo capitas hasta que llegas a la superficie. Y de ahí, ya cuando llena, ella va cerrando la piel de afuera hacia adentro, se va cerrando así, ¿ok? Si hay costra, hay que quitarla, pero no en la casa, por favor. Hay que ir al médico, porque si no puede haber riesgo de infección o de que una infección ahí empeora la situación, empeora la costra, perdón, empeora la herida y puede generar, si además de pronto la persona, súmele que también es diabético, puede ser muy peligroso porque puede haber una infección muy grave y se puede perder el pie, ¿sí?
para que les quede claro. Pero entonces, si hay costra, ojo, consulten, ¿sí? A medida que se hacen las curaciones, lo que hace la curación es mantener la herida limpia, sana. Se aplican también hay algunas cremas especiales. Yo no sé si allá se consigue fitostimolín. ¿Tú has Sí, escuchado? también hay, pero hacen por un pedido de catálogo, ¿no? Se demora, pero sí llega. Ok, aquí pues se vende en farmacias, aquí lo consiguen en las farmacias muy fácil. Es un producto costoso, pero es un producto excelente. Es un extracto de Triticum vulgare, es natural y lo que hace es que eso mejora mucho la cicatrización, estimula la cicatrización. Sin embargo, hay otras cremas, hay factor epidérmico, de crecimiento pues epidérmico, hay cremas que ya los médicos específicamente saben cuál ordenar para ver si hay costra y hay que quitar la costra, o si hay que nada más estimular la cicatrización. Eso junto con las otras medidas, junto con la media, junto con el ejercicio, y junto con unos medicamentos que ahí respondo de una vez a el señor o el chico que nos preguntó ahora hace rato que qué hacía con esas varices, que qué podía tomar. Hay un medicamento que yo lo uso mucho, mucho en mi consulta, es natural. Hay de dos tipos, hay uno sintético y hay uno natural, que es a base de castaño de indias. Se llaman flebotónicos. ¿Qué es un flebotónico? Es una molécula que hace que aumente el tono, como la fuerza de la pared de la vena. Entonces ayuda a la vena como a que soporte más ese peso y mande más la sangre adecuadamente hacia arriba, hacia el corazón. Esos flebotónicos los hay. La diosmina, que es una sintético, y el otro es la espirulina, que es un extracto que sale del castaño de Indias, el famoso castaño de Indias, que uno ve tanto en las propagandas, aquí se ve mucho en los comerciales de televisión. El castaño de Indias es excelente, y un extracto también de Ruscus, que es otra planta, es excelente para ayudar a los síntomas, y a veces disminuyen incluso un poquito el tamaño de las venas muy gruesas en pacientes que o están en proceso de su EPS, de su seguro médico para que los operen, o están apenas empezando. Eso pueden buscar un extracto estandarizado de castaño de Indias, ojalá pues formulado por un médico pero no quitan las venas, ¿ok? No tratan la causa de la enfermedad, ayudan, son un ayudante en el tratamiento, pero no quitan las venas. Yo Entonces, nos conozco ayudan a igual la que sintomatología, ¿no? ¿A la qué? A la sintomatología. Exacto, a la sintomatología, ¿sí? Ayuda mucho a la sintomatología. Entonces, por ejemplo, yo le mando a mis pacientes, además de lo que inyecto, que ya les voy a hablar ya de eso, de lo que les inyecto, siempre les mando a tomar el flebotónico para que me potencie el resultado del tratamiento. O si el paciente me dice, doctora, yo todavía no puedo empezar el tratamiento porque me voy de viaje o por X o Y razón, el tratamiento inyectado, de todas formas le mando el flebotónico porque le va a ayudar con su dolor, con su cansancio, con su pesadez, ¿sí? Con sus calambres, con su sintomatología le va a ayudar. Además de eso le mando la media y además de eso le mando la pomada, ¿sí? Una base de castaño de Indias, o que son una base, dame un segundo que se me va a descargar el computador, que son una base de castaño de Indias. Hay otras plantas, pero básicamente que sea de castaño de Indias, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero hablar a todas las personas que están escuchando. Espero que hayan aprendido, ¿no? Lo que son las varices, cómo se puede tratar. Ya saben algo muy importante. La doctora nos habló en todo el programa, que es genético, ¿no? Uno puede tener esto de forma genética, por más que uno se cuide con el peso, con la alimentación, es algo que se da de forma genética, ¿no? Entonces es importante. Hay diferentes alternativas de tratamientos, depende de la actividad que uno hace y Ujú, de cómo es la fisionomía del cuerpo, ¿no? Porque cada cuerpo es distinto. Por eso es que correcto. existen diferentes tratamientos para poder adaptarse. Queremos hacer una pausa, queremos que nos cuente un poco, una pausa al tema. Queremos que nos cuente quién es María José Domínguez antes de entrar a lo que es el mundo de la medicina, antes de que sea doctora María José. Quiero que nos cuente cómo ha nacido esta pasión por la medicina, de cómo ha hecho su especialidad en este tipo de enfermedad, de complicación, lo que son las varices, ¿no? Cuéntenos Bueno, un poco, por favor. bueno, como les dijo Mario al principio, yo soy médica cirujana de la Universidad de Antioquia. Es una universidad pues importante, muy grande aquí en el país.
Después de eso inicié mi recorrido haciendo diplomados en terapias alternativas, porque es lo que siempre me llamó la atención. Terapias alternativas, dentro de eso estudié terapia neural y otras terapias alternativas como homeopatía. Y luego hice un diplomado en medicina estética no quirúrgica, en el cual el enfoque, pues digamos, el enfoque que yo le di o lo que me interesaba era dos cosas: los tratamientos para rejuvenecimiento facial, naturales, pues lo más natural posible, que es como algo que me gusta, y el tema de las varices. Antes de hacer este diplomado de estética, yo ya había tenido la oportunidad de empezar a trabajar con venas varices. Aquí en Colombia, no sé en otros lugares, aquí en Colombia el médico general tiene la capacidad de inyectar venas varices, ¿sí? Arañitas o venas reticulares, que son las venas intermedias, las azulongas, las que se ven como azules verdosas, sin necesidad de ningún tipo de especialidad. La especialidad médica, quirúrgica, que trata las varices, que las opera y que también inyecta, es la angiología o cirugía vascular, ¿sí? El cirujano vascular, que es distinto al cardiovascular, el cardiovascular es el que corazón, el vascular periférico es el que opera las venas varices. Aquí en Colombia, él es el único que tiene la capacidad de operar, de hacer pues como la cirugía o el otro tratamiento invasivo, es el láser endovascular, que es que en vez de quitar la vena, operándola, lo que hace es quemarla por dentro. Y además de eso está pues el tratamiento ya de la escleroterapia, que probablemente muchos lo han escuchado porque a nivel mundial es lo que más se ha utilizado para manejar las venas varices, sobre todo superficiales como las arañitas. Aquí en Colombia, como les digo, no necesitamos ser cirujanos vasculares. Yo no soy cirujana vascular, soy médica y cirujana, pero tengo el entrenamiento y ya la experiencia. Yo me entrené con unos médicos que llevaban muchos años haciendo escleroterapia. Empecé con la escleroterapia. La escleroterapia es el tratamiento más común. Consiste en inyectar un agente esclerosante, que es un medicamento que irrita la vena por dentro, la pared, genera una inflamación de manera que se forma una fibrosis. Es decir, se colapsa la vena, queda como un cordoncito, digámoslo así, y se desaparece. Esa es la escleroterapia.